Las portadas del Universal y Excelsior, con el temor del PRI y de las Fuerzas Armadas a enfrentar expedientes mediático-judiciales, engarzan la agenda mexicana con la agenda global. Si el miedo ante la prensa amarillista está en el corazón del Estado y de la crisis política británica, según el escritor Timothy Garton Ash, aquí también el miedo está entre los actores públicos que miden y se cuidan del contrario para ver quién le da al otro el primer golpe mediático judicial. Y en la agenda global, escala la crisis política en Gran Bretaña por las ilegalidades del imperio mediático de Rupert Murdoch y las probables complicidades político-policiales. Aparece el primer muerto y el primer ministro Cameron interrumpe su gira por África para una sesión urgente del Parlamento tras la renuncia de 2 altos jefes de la policía y el arresto de la protegida del magnate Rebecca Brooks. Y es lunes de opinión pública y el experto británico, asesor del presidente Calderón en la restauración de la marca México, Simon Anholt, afirma que en más de 40 países en que ha desarrollado su concepto de marca nación a lo largo de 20 años, nunca había visto una brecha tan grande entre la pésima percepción que ahora existe sobre nuestro país y la realidad mexicana, que no es tan mala, dice, como la de otros países con mejores percepciones. Y de acuerdo con la encuesta de BGC, Ulises Beltrán y Asociados, publicada en Excelsior de hoy, también en el DF avanza el PRI al grado de acortar a la mitad la distancia que mantenía con el gobernante PRD en la capital. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y como todos los lunes de Opinión Pública, nos acompaña también el doctor Ulises Beltrán con los estudios de opinión de la semana. Bienvenido, Ulises. Encantado, Pepe. Buenas noches. Y aquí están las portadas del Universal y Excelsior con los temores del PRI ante los anunciados golpes mediático-judiciales, como los propinados a sus candidatos de Jalisco, Veracruz y Guerrero, para solo hablarlos de estos 5 años, y por otro lado, con el recelo de los militares de que su participación en la lucha contra el crimen pues se les revierta a la hora del ajuste de cuentas con el actual gobierno. Y hay que verlos en el espejo del miedo del Estado a la prensa amarillista en Gran Bretaña que describe Timothy Garton Ash, y a la vista de su llamado a un acuerdo entre la política, los medios y la justicia, pues que libere a la vida pública de estos temores. ¿Ustedes creen viable este tipo de acuerdos en México también, Gaby? No, así como no, la verdad es que no, así como lo que está sucediendo en Gran Bretaña, no, y tampoco por poner la situación de Gran Bretaña, digamos, como extraordinaria, maravillosa y un ejemplo a seguir. Finalmente también ha sido un larguísimo recorrido, ¿no? Aquí lo hemos estado comentando como lo que hoy sucede con el imperio Murdoch, la manera como pues está siendo golpeado por muchos lados, cómo el poder se está deslindando y se está empezando a lavar las manos, cómo cae el mero de Scotland Yard, es decir, todo esto que está sucediendo, pues tampoco es porque finalmente es una democracia que ha decidido que el poder mediático estaba desbordado, sino porque en su momento finalmente ya no combinó la manera como se estaba ahí sí ya desbordando lo que estaba pasando con Murdoch, incluso empresarialmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo en esa gran dimensión y cómo el poder que durante tanto tiempo arropó a este imperio mediático, de pronto dice, pues no me conviene, ¿no? Y no me conviene y me hago tantito un lado, no me conviene. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Timothy Garton Ash de un Estado atemorizado por la prensa amarillista? Y que por lo tanto, no, como dice, el miedo en el corazón del Estado. Yo creo que no, yo creo que es un Estado que de repente, sin duda también por los temores, pero que porque también en un momento hace toda la lista de todos los pero decide actuar, porque podía haber no actuado, podía haberse mantenido callado. Desde Major hasta
Pero si estuvieran Blair, arrodillados Brown, no hubieran hasta... reaccionado, por algo reaccionaron. Si estuvieran realmente de rodillas, no. Seguramente, y eso queda muy claro también cómo se están reacomodando incluso las fuerzas mediáticas, empresariales y políticas en Gran Bretaña y en Estados Unidos, era el momento para hacerlo. Yo no los veo atemorizados, ¿eh? Tú tampoco. Pues tú me has contado, porque yo era muy joven, cómo era este país cuando había un acuerdo muy claro entre el poder y los medios. Sí, Hace y lo he mucho escrito tiempo, muchísimo, así, yo me enteré por esas lecturas, yo era, lo viviste, no claro. podía vivirlo todavía, ¿no? Ni No siquiera tenías edad. despertaba la Exacto. conciencia de eso. Pero ya lo vivimos. Yo creo que qué bueno que no haya acuerdos, yo creo que no debe haber acuerdos, yo creo que los políticos deben vivir temerosos de los otros poderes, se llama balance, se llama equilibrio de poderes. La prensa toma ese papel, a veces lo hace bien, a veces lo hace mal, pero lo hace. Y qué bueno que los políticos tienen mucho cuidado de su vida privada, porque su vida privada es pública. Y qué bueno que existe una prensa que lo hace. Si esa prensa fuera de gran calidad, y aquí viene la discusión, ¿de qué prensa deben estar temerosos? Exacto. ¿De la prensa de veras o de la prensa amarillista? Y esta distinción y de la me prensa cuesta chantajista. mucho trabajo. Prensa amarillista, prensa chantajista, pero tenemos también prensa de investigación y prensa pasiva. Es decir, aquí más que los políticos, son los medios los que se utilizan con frecuencia ante la iniciativa de los políticos de darles material de guerra sucia a los medios. El boletín. Y grabaciones y todos los expedientes que le dieron a Reforma contra los candidatos del PRI, etcétera. Es decir, no hay una prensa con iniciativa que investigue, e incluso que investigue ilegalmente, como los de Murdoch, con grabaciones ilegales. Entonces, aquí el peligro es más de las fuentes que de los medios. Sí, y aquí lo que vivimos mucho tiempo, quiero recordar en aquellos tiempos no tan remotos, que el único periodismo de investigación que empezó a haber en este país lo hacía Proceso, y resbaló hacia... Bueno, algo no del todo, no sé a qué resbaló, pero ya no lo leo y no me gusta, pero no hay periodismo de investigación. Yo creo que lo que señalas es muy importante, lo cual hace que haya convenio iniciativa en los medios, ¿no? Entonces, haya convenio o no, es irrelevante, porque estás dependiendo, te conviertes en lo que le llaman en inglés el deep throat, el vocero. Sí. Entonces te conviertes en el vocero de los del poder, ¿no? Y en el caso de Gran Bretaña hay que resaltar además varias cosas. El papel que ha jugado la otra prensa, no le quiero llamar la prensa seria porque no me gustan como estos calificativos, pero digamos, por ejemplo, el periódico The Guardian o el diario The Guardian ya digital, ya que no está impreso, y algunos otros que han hecho una gran labor de investigación y han estado encima de las fechorías del imperio Murdoch también desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que de pronto esto estalla, o sea, también de pronto nos sorprende, sorprende al mundo algo que viene de tiempo atrás señalándose constantemente. Incluso el New York Times este fin de semana estuvo retomando, republicando algunas editoriales que sacó hace 5, hace 6, hace 8 años en contra del periodismo basura, del periodismo chatarra, del periodismo chantajista de Murdoch y compañía. Bueno, como lo vamos a ver, de hecho, este es un tema totalmente mediático. No es el Estado británico el que empieza a exhibir a Murdoch, es The Guardian. Es el periódico The Guardian, el New York Times, es decir, otro periódico el que empieza a denunciar esas cosas, como lo vamos a ver. Oye, y también, Pepe, en esta vinculación casi como la de Wikileaks, The Guardian, New York Times, el periódico El País, que le dio mucho eco desde el principio, ¿no? Que son otra vez como estos, casi pareciera como este eje un poco de periódicos un poco medio liberales, por decirle de alguna forma. Y yo creo que ahí hay un tema importante, de medios que también se asumen con voces propias, que tal vez eso es un poco lo que nos hace falta en México, ¿no? Porque, por supuesto, hay investigaciones, pero no esta iniciativa propia, no es decir, vamos sobre esta historia, vamos a llegar con esta historia hasta el final de la misma. Con un límite que viola Murdoch. No solo es el contenido barato que difunde su prensa así llamada amarillista, sino la manera como lo hace. Claro. Esta invasión a la privacidad de las intimidad, personas. El hijito de Brown no tenía por qué estar en este juego, que dices, ay, que cuiden su vida privada. La muchacha asesinada. La niña asesinada. Bueno, porque no solo se meten con la gente del poder, sino con la gente común. Te utilizan violando la ley y un derecho que yo creo que es importante, el límite de lo privado para la investigación. Aunque ahí hay que resaltar algo también, que estudiando las audiencias, ¿no? A los lectores.
finalmente la gran indignación, que ya había habido algunas, pero la gran indignación viene sobre todo con esta niña asesinada, porque es una como cualquier otra, ¿no? Es decir, es una como nosotros, y ahí sí viene la indignación. Claro. Cuando se había dado la infiltración a personas de la realeza o a políticos y demás, como que todavía había de los lectores una parte de decir, bueno, pues son los... se lo merecen, porque ¿no? son nombres públicos, son nombres públicos. Cuando toca esta es un gran chavita, valor noticioso. Ahí es cuando la población reacciona y no. dice, ahí sí ya no, ¿no? Exacto. Y ahí viene el rechazo. Bueno, pero vamos al diagnóstico antes de irnos al corte, de Timothy Garton Ash. Dice, está atemorizada la clase política, el Estado, el corazón del Estado, y por eso no actuaron a pesar de todas estas irregularidades. Estamos en una situación en que ya tenemos semanas y meses esperando que el vaso, que el priazo, que el esto, es decir, es algo, y los militares mismos están inconformes con que pueden ser también objeto de expedientes judiciales. La del PRI es contra el PAN, o sea, no es por los medios. Los medios serían un vehículo de... Es lo que estaba diciendo, nunca en México la iniciativa la toman los medios. Exactamente. Pero digamos, el resultado es el mismo. Exacto. Ese miedo, ese temor a lo que viene. Al periodicazo. ¿No? Como decían que los políticos se mueren como las moscas a periodicazos, ¿no? Entonces, esto es contra el PAN, esto no es contra los medios. Utilizando medios, como y lo de los militares tampoco es con los medios. No, pero siempre tiene que ver, medios, todo va a pasar por los medios, pero esto tiene que ver con algo y es una responsabilidad que tienen y de la que tienen que dar cuenta. Yo tengo mucho respeto por lo que está haciendo el ejército en este momento contra el narcotráfico. La población se lo reconoce, tiene una excelente imagen el ejército y la gente está agradecida. Tiene que rendir cuentas, ¿no? Pero sobre todo con los casos de derecho. Vamos a ir a ese punto. Vamos a terminar con Timothy Garton Ash, que dice que él está ahora en Stanford, en California, es un académico muy renombrado, aparte de un escritor y un periodista, analista de primera, pero dice, espero que cuando regrese en otoño a la Gran Bretaña encuentre un país más libre de estos temores, ¿no? Pero nos vamos a ir a un corte para volver con la mayor crisis política en Gran Bretaña en 3 décadas, originada esta vez en un tema exclusivamente mediático y con su extensión a Estados Unidos, ya como un problema doméstico, según algunos. Pero también analizaremos la pregunta que se hacen en Estados Unidos de si México puede arreglar su problema de imagen, y también pues vamos a ir con la recuperación del PRI, no solo a escala nacional, sino también en un DF que se había mantenido abrumadoramente perredista por 3 lustros. Volvemos. Y estamos de regreso con la mayor crisis política de Gran Bretaña en 3 décadas, estallada por los medios y a propósito de los medios, como decíamos, a partir de la investigación de The Guardian sobre las prácticas del imperio mediático de Rupert Murdoch. Gaby. Sí, yo creo que esto hay que revisarlo como con mucho más detenimiento, ¿no? Porque además lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos y cómo lo está retomando Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con... Ya casi como un asunto doméstico, dicen algunos, ¿no? Y, por ejemplo, todo si espió a las víctimas del 11 de septiembre. Exacto, del 11 de septiembre. Y luego, lo que también es muy interesante son que en México de pronto no queda tan clara esta correlación de fuerzas mediática, pero en Estados Unidos, en otros lugares sí que es los muy conservadores, Fox News y todos ellos, sí, ¿no? Contra, digamos, los medios más liberales, que, insisto, en México no tenemos esta claridad, digamos, en la separación. Sí se tiene en Estados Unidos. Entonces, ahorita, bueno, se están dando hasta con la cubeta, ¿no? Porque tienes a los medios como el New York Times, el propio Washington Post, aunque ha dado unos pasitos para atrás, defendiendo y diciendo que esto es imposible lo que está sucediendo. Y tienes a Fox News, bueno, la entrevista que el Wall Street Journal le hace a Rupert Murdoch es una entrevista, dirían algunos colegas, a modísimo, ¿no? O sea, fue casi, ¿y usted cómo se siente? Era, ¿no?, un desplegado de eso, era un desplegado, ¿no? Porque es su periódico, finalmente es su periódico. Sin embargo, el Wall Street Journal no ha sido tan descarado como el New York Post, como el propio Fox News, ¿no? Como que mantiene su decoro, porque bueno, pues es una inversión muy grande el Wall Street Journal para ponerlo al servicio de eso, ¿no? Y no tenía por qué hacerlo, ¿no? Pero aquí, bueno, además en la historia personal de este personaje, yo creo que no muy recomendable, pues esa traición, ¿no? Porque él era un conservador durante muchos años, ahí está,
y en ¿qué? 71 se va con Tony Blair y de repente se vuelve de izquierda y viene todo este conflicto personal. Yo creo que tiene muchas aristas el personaje, no es una prensa de calidad, no tiene un solo diario que sea así de los masivos, que valga la pena, ¿no? No, es periodismo basura, periodismo como tú dices, salvo el Wall Street Journal, que es muy masivo, es el de mayor circulación en Estados Unidos. Y de mucha calidad. No, pero en ese no creo que tenga injerencia editorial. No tiene. Oye, y un elemento que se ha mencionado menos... parte del contrato en la compra. Y que puede dar para un buen guión de alguna buena telenovela es el pleito de los hermanos, porque están los dos hermanos, los hijos del señor Murdoch, bueno, sí, James, y la muchacha que parece que no quiere mucho al hermano, que es el preferido, ha estado atizando el fuego. O sea, finalmente se empieza aquí sí, hay un problema de familia también. Da para un gran melodrama. Pero hay un problema también en la descomposición política. El jefe de Scotland Yard, el primer renunciante, sugiere, según The Guardian, que se vayan directo con Cameron. Cameron se regresa y está pendiente ahora de que murió el reportero que fue el que inició la delación, digamos, ¿no? Un gran tema, la verdad. Gran tema para seguirlo. Vamos con contenido, sí, porque claro. Sí hay temas de lo que es la prensa, lo que es la prensa la relación con los poderes. Sí. Y bueno, y que además te da, digamos, esta fortaleza de los medios con capacidad como conjunto de depurarse, ¿no? Y pues son los medios los que denunciaron a otro medio. Y nada más comentar rápido algo, Pepe. En estos días he estado, por ejemplo, en Twitter y demás, algunos funcionarios locales o algunos empresarios también han estado diciendo, aquí en México han estado diciendo, bueno, pues qué bueno, porque se ve que cayó este amigo de Scotland Yard, cayó los públicos. Su segundo, claro. Y lo que yo decía es, sí, pero ojo, también han caído los de los medios, ¿eh? Claro. O sea, que no veamos aquí, porque decían, ¿en México cuándo? Pues sí, pero también han caído los de los medios. Oye, ya hay dos sujetos a proceso que estuvieron presos. Entonces, si es en México, ¿cuándo? Bueno, pues entonces pongámonos el espejo completo, que abarca también a los medios de comunicación. Claro. ¿No? Muy bien, pero entre los temas de este lunes de opinión pública, también tenemos este interesante reportaje analítico del Foreign Policy, la revista que dirige en Washington Moisés Naim, un venezolano muy amigo de México, con la pregunta de si México podrá arreglar su problema de imagen a pesar de las dificultades que describe el experto en marca nación, Simon Anholt, un británico contratado por el presidente Calderón para restaurar la marca México. Ulises, ¿cómo ves eso? Tú te dedicas no a la restauración de marcas nación, pero sí a algo parecido. No llego tan lejos, ¿no? Ya estoy, por cierto, si se puede. Podríamos hacerlo, Pepe, de claro. Aquí salimos, es un negocio que tenemos pronto. Nos escuchan en otros países, seguramente, ¿no? Pero bueno. En Egipto podríamos hacer pero fácil, así está regalada, además, ¿no? Está muy fácil, ¿no? No, pues así está fácil, por cierto, sí, claro. Con ese gran cambio, pues todo el mundo le gusta. Es muy vendible esa marca. No malo cuando no tienes que vender, más que muertos en las calles. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Bueno, ¿Qué opinas de desde el título del artículo del Foreign Policy es ¿podrá México mejorar su imagen? Salvar su imagen. Es un problema de imagen el que tiene México. ¿Se resuelve con una estrategia de imagen, con una estrategia de una distinción importante para empezar, Pepe. No es un tema de opinión pública americana. Es decir, no vas a lograr nada. La opinión pública americana no la puedes movilizar a tu favor en caso de necesidad en un sentido o el otro. Si eres el presidente de México, puedes acudir a la opinión pública, going public, dice, te está atacando otro poder, te apoyas en tu popularidad y se le echas encima al otro poder. Eso no ocurre en los Estados Unidos por una razón muy importante. Antes de venir, revisé, pues superficialmente, pero revisé opiniones de México en los Estados Unidos, o sea, en encuestas americanas, y la verdad lo que prevalece me costó muchísimo trabajo encontrar alguna, porque no es un tema. Buenas. Exacto, algunas buenas opiniones, pero no es algo, la opinión pública no nos tiene en la cabeza, no es algo que sea relevante. Segundo, no lo puedes usar. La verdad es que la imagen, así llama, lo que importa es que vengan inversionistas, lo que importa es que vengan turistas, lo que importa es que las remesas no se interrumpan. Claro. ¿No? Entonces, este es un asunto más de relaciones públicas que de opinión pública.
Y en ese sentido... Pero lo dice el artículo, Sí, que no han cesado ni el turismo, ni las inversiones. Exactamente. Pero que tenemos una mala imagen. El famoso artículo del New York Times, multicitado, etcétera, lo indica claramente. Pero tenemos una mala imagen. ¿Cómo podría ser de distinta manera? O sea, hay una cosa que para el público americano, naif, o auténtico, es incomprensible. La corrupción es un tema en el que no se relacionan y no lo comprenden como fenómeno. Aunque en el artículo señala algo que es algo que también aquí hemos criticado mucho, que habla del quiebre comunicativo, porque dice que finalmente al gobierno mexicano le ha costado mucho trabajo explicar lo que está haciendo. Y pone varios ejemplos. ¿No? Y dice, y por lo tanto le ha costado mucho trabajo jalar simpatías hacia su causa, aunque siga habiendo inversiones, aunque siga poniendo positivo. Y ese quiebre comunicativo me pareció muy interesante porque tiene que ver un poco con la parte más hasta de relaciones públicas, es decir, yo te explico lo que estoy haciendo y por lo tanto quiero que estés de mi lado. Y aquí lo hemos criticado mucho. Yo creo que el presidente Calderón y esta presidencia perdió una oportunidad muy importante que le abrió Obama. Es decir, finalmente esa campaña de relaciones públicas la tiene que hacer de alguna manera el presidente, de alguna manera inicia por ahí. Aparece México como, a pesar de sus problemas, un país atractivo, una relación maravillosa, los Minister amigos, etcétera, ¿no? Y no se le dio continuidad. Recuerda a la señora con la señora, sí, que creo que hubo algo creo que fue auténtico muy y tal, buenos mensajes, pero no se persigue. Sí, es decir, los panistas tienen ese problema con los Estados Unidos. No saben perseguir una política de acercamiento y se sienten incómodos con ella. Se sienten incómodos con la relación con los Estados Unidos, pero a ver, por eso mismo también quizás el enfoque del artículo de Foreign Policy, en el sentido de que, bueno, entonces, ¿quién lo va a arreglar? Fix, la palabra es arreglar la exacto, imagen. fix. Sí. Entonces, ¿quién lo va a arreglar? Si ya no pudo Calderón, le quedan 11 meses para hacerlo. Y entonces dice, ¿qué político? Y se puede hablar de todos los políticos, ¿qué político de los que aspiran al poder puede hacerlo? Mi sensación es que no deja bien parado a ninguno, por cierto. No. A ninguno. O sea, pasa por todos, pero no... O sea, todos les va bien. Pros y contras de todos, es un artículo bastante equilibrado. Sí, bueno, yo veo poco probable que la izquierda lo logre. No la izquierda, Marcelo Ebrard tendría posibilidad, creo yo, es una persona, habla inglés. Andrés Manuel López Obrador creo que está un poco complicado, ¿no? Sí, ayuda que hables inglés. No creo que el Andrés Manuel esté en su agenda. Vamos, ¿para qué? La imagen de México. Lo dijo en un pueblo del norte, no Río Colorado. O sea, tendremos una buena relación, pues la verdad es que no la necesitamos. Somos un país soberano y no nos vamos a mucho calor en San Luis Río Colorado. Pero que estaba en su ambiente, también en Tabasco, ¿no? Pero es más húmedo. Así, exacto, sí. Pero entonces, Andrés Manuel no. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va? También esta relación y esta imagen se arregla si hay un contenido en la relación. El caso del Tratado de Libre Comercio es clarísimo. Exactamente, ya lo veíamos, la tesis de Jorge Capetillo. Lean el texto, vale la pena, ¿no? Vale mucho. Es muy bueno, es muy recomendable el texto. Pero antes de irnos tenemos el dato de la encuesta de Ulises Beltrán sobre la recuperación del PRI, también en el muy perredista Distrito Federal. Cuéntanos, Ulises, ¿cómo se hizo ese milagro? Bueno, afortunadamente para todos nosotros, empezando por los encuestadores, las cosas se acercan, ¿no? Porque si ya está todo definido, pues ya para qué, ya no tienen trabajo. Pregúntale si es tan cierto, pero no, afortunadamente no es así, no. Es obvio, el PRI viene con una ola ganadora muy impresionante. Lo del Estado de México, estarán de acuerdo conmigo, dejó una marca muy ¿y ayudó influyó en esto? Claro, porque te subes en una ola ganadora, o sea, está este impulso que por cierto ya traía, pero cobra sentido concreto y específico en este fenómeno inédito recientemente, o desde el 90 y ya, desde la elección, que está. Entonces viene la primera de las no sé si la van a poner, o al final. Aquí tienes el populómetro. El populómetro famosísimo del Distrito Federal. El populómetro mide dos cosas: conocimiento y imagen. Es decir, el saldo de las positivas y las negativas, y tenemos un personaje súper bien conocido en una posición ideal, altamente conocida, su nombre es recordado por muchísima gente, el 50 y tantos %, aumenta. 59%, aumenta varios puntos, Beatriz Paredes. Y el saldo de imagen positiva y negativa. Y muy por encima de todos los demás. Muy por encima de todos los demás. Eso le pasa. Y los demás, y después viene el pelotón, pero lo encabeza alguien que no estaba en el pelotón, que es
Mancera, el Miguel procurador. Ángel Mancera, dicen que es el caballo negro de Bravo, que bueno, ahí pues está ya- y que ya va a aparece salir, en el pelotón, ya por lo menos ya figuró no ahí. lo sacará de la mano. Luego el caso de Demetrio Sodi muy interesante, igualmente. Ahora, pero no muy hay ni un otro conocido. priista aparte de Beatriz Paredes en este populómetro, por lo que veo. yo sepa, No, hasta abajo. No, ya muy abajo. Está Maya de Los Ángeles y están otros, Sí. pero ya Pues, muy abajo. algunos expristas, pero eso no se vale decir como No. como No, bueno, Sodi, ¿no? Sí, no como brinques. Sodi o como Alejandro Sí. Rojas. No vale ya con sabes, eso. ¿no? Si te pones a todos, Por pues, eso, bueno, Marcelo por y eso, también, por López Obrador, ya Marcelo, para qué, ¿no? sí. Pero bueno, no seamos abusivos. El procurador del Distrito Federal aparece con una excelente imagen, muy Sí, bien, sí, sí. nivel Y de la trabaja, conocimiento no muy es cosa adecuado. menor. O sea, La el- trabaja mucho. el caballo negro de Bravo se ve bien ubicado, ahí está. Luego siguen Demetrio Sodi, muy bien, muy arriba. Pero yo sí también, pues la Cuevas, que es otra persona que ha estado atrás de esto, ¿no? Bueno, en realidad es el pelotón. Mario Ahí- Delgado. ahí entre ellos no hay mucha diferencia. No es punto, enorme punto. la diferencia. Mariana Gómez del Campo sí la tiene más Todos difícil. ellos son del ¿no? mismo Sí, pelotón. sí. Ahora, tenemos 2 minutos. ¿Qué es lo que sigue? Sigue la encuesta ya por partidos. Y ahí sí aparece el partido, el PRI cerrando fuerte la ventaja, ¿no? Es la que tenemos acá. Ahí está claro, cierra la ventaja. Bueno, avanza 4 puntos, que no es despreciable. Bájalo 3 ¿El PRD? El PRD está lejos de ser un pronóstico electoral. Claro. Es una encuesta que no coincidirá con otras porque esta es telefónica, solo quiere indicarlo el cambio. Y decía al principio, esto es un efecto del Elección del Estado éxito. de México. También señalo que también sube el PAN, es decir, se concentra en los 3 partidos más grandes, desaparecen ¿Y los todos otros suben, como el PRI y son. el PAN suben a costa del PRD? Desde el PT y de otros. Ujú. Todos Sí, suben alrededor del PT, sobre todo PT y otros. Es decir, Esos son los que empieza bajan. a focalizarse A la focalizarse atención en en los las 3 3 grandes, partidos en los 3 grandes. grandes. Y aquí están, pues lo que se ve, el resumen de lo que platicábamos, mientras que el PRD tiene varios competidores, va a 325. Carlos Navarrete, casualmente, Paredes gana con casi todos, ¿no? En Contra- cambio, Paredes está claramente en todos los Pues va a ser casos. interesante en todos los cuando se casos, defina, ¿no? sí. Cuando se Y defina el un caso candidato. del PAN es interesante porque si te fijas la diferencia entre lo que obtendría de votación Cuevas y Demetrio Sodi, pues tampoco es abrumador, 19 o 24, ¿no? Entonces aquí lo que es muy interesante es que empieza la campaña, empieza la prestar campaña. atención, ya las presidencias se mueven y vamos a ver cómo Rompan va. filas. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby. Muchas Gracias. gracias, Ulises. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública de mañana martes. Los invitamos a que continúen con Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.